Buenas tardes, mi nombre es Edgar Vázquez y hoy vamos a hablar sobre el tema de la balística forense y la dactiloscopia. Se denomina la balística la disciplina centrada en el análisis y el desplazamiento y efectos de las balas y otros proyectiles. La balística forense es la rama de la criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, de los fenómenos en el momento del disparo y de los casquillos percutidos, de los proyectiles disparados, de la trayectoria de estos últimos y de los efectos que producen. Esta rama se encarga del estudio de las armas de fuego y de los proyectiles involucrados en un crimen o en un hecho delictivo. Son de gran importancia sus aportes, ya que muchas veces ayudan a resolver delitos y a encontrar sus responsables. La balística forense se divide en balística interior, que se centra en el estudio de los fenómenos que tienen lugar dentro del arma, desde que alimentan hasta que el proyectil sale disparado. A su vez, es la parte de la balística que se ocupa también de todo lo relativo a las armas de fuego, su estructura, mecanismo, funcionamiento, carga y disparo de la misma. La balística exterior observa todo lo que ocurre desde el momento en el cual la bala abandona el arma hasta que colisiona con un objeto o pierde fuerza. La trayectoria y los efectos del entorno sobre el proyectil son dos puntos de interés en este campo. La balística terminal analiza el efecto de la colisión del proyectil contra un objeto, también conocida como balística de efectos. Tal como su nombre lo indica, esta parte de la balística estudia los efectos producidos por el proyectil en el blanco alcanzado. Particularmente, las características propias del orificio de entrada en el proyectil y de la zona inmediata que lo rodea. Características estas que permitirán establecer importantes elementos que avalarán conclusiones relativas a problemas tan complejos como es la determinación y la distancia del disparo. Las armas se clasifican según sus armas de fuego cortas y armas de fuego largas. Las armas de fuego cortas, entre ellas figuran las pistolas, los revólveres, las pistolas automáticas, las pistolas ametralladoras, y las armas de fuego largas, distinguidas las escopetas, fusiles, carabinas, rifles, subametralladoras, se consideran como armas de guerra. Según la munición que disparan, tenemos las armas de proyectiles múltiples y las de proyectiles únicos. Según su construcción y su fabricación, las armas típicas, denominadas así las armas comerciales, fabricadas y distribuidas en serie por las distintas marcas. Y las armas atípicas son las armas irregulares o improvisadas, conocidas también como de fabricación casera. También son aquellas fabricadas a partir de partes antiguas y partes diversas, como por ejemplo el chopo. La dactiloscopia es la ciencia que se encarga de analizar las huellas dactilares y es una rama de la lofoscopía perteneciente al ámbito de la criminología. Esta técnica permite identificar a las personas que a partir de las crestas papilares de las yemas de los dedos de las manos. La huella dactilar es toda figura o señal o vestigio producido sobre una superficie por contacto suave o violento de las palmas de las manos o los dedos, impregnada o no de sustancias colorantes. Existen tipos de huellas dactilares que se conocen como la huella latente, que son figuras invisibles que se producen al contacto sobre una superficie lisa o pulida por el sudor que emanan los poros sudoríparos de las papilas dactilares. Y la huella dactilar positiva es la impresión artificial de la figura dactilar de algunos de los dedos de las manos.
sobre una superficie utilizando siempre alguna sustancia colorante como una tinta de diversos colores, sangre, grasa, entre otras. La huella dactilar negativa es la impresión artificial de la figura dactilar de alguno de los dedos de las manos sobre materias blandas que se registran en relieves. Estas pueden ser arcilla, plastilina, pintura fresca, jabón suave, etc. Los principios de la dactiloscopia son la perennidad, que son las crestas capilares se forman desde la sexta semana de la vida del feto y se mantienen durante toda la vida del individuo. Se mantienen hasta después de su muerte, hasta la putrefacción de los tejidos blandos del cuerpo. La inmutabilidad, que los dibujos dactilares no varían. A lo largo del tiempo, sus características son únicas e individuales, ya que los fenómenos patológicos no llegan a ser alterados. Y la diversidad, que es por el número de dibujos dactilares presentes en los dedos, de los cuales se crean sin ningún patrón. Adquieren características particulares e individuales, no habiéndose encontrado desde la historia de la implementación de dos huellas iguales. El sistema dactilar venezolano y tipos de dactilograma que existen, hay 4 tipos fundamentales, que es el arco, que sus crestas corren de un lado a otro sin volver a un punto de inicio y carecen de detalles; la presilla interna, que sus crestas forman núcleos, nacen de izquierda a derecha y dan como vuelta y regresan a su lado de inicio. Se caracterizan por tener una delta en su lado derecho. La presilla externa y sus crestas también conforman su núcleo, pero a diferencia de la presilla interna, nacen de derecha a izquierda y retorna a su lado de inicio. Se caracterizan por tener delta en su lado izquierdo. El verticilo, su rasgo más característico posee 2 deltas, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Su núcleo adopta formas helicoidales, circulares, elípticas y espirales. Y el delta, según el profesor Benjamín Martínez, figura triangular, blanca, curvilínea, formada con las crestas limitantes de 3 sistemas que miran sus convexidades. La dactilograma constituye la impresión que se realiza mediante el tintado de la mano y la impresión de las 10 yemas de las manos, de los dedos sobre el papel. La finalidad es la identificación judicial, policial, forense de un individuo. Existen 2 tipos de dactilograma. Las naturales son aquellas que se encuentran en la yema de los dedos, y las artificiales, que son aquellas que dejan impreso en la base o tinta, la anilina o aceite sobre cualquier superficie plana. Para concluir, la balística forense y las dactiloscopias son herramientas muy importantes que constituyen elementos probatorios de extrema certeza, las cuales son contundentes, determinantes para esclarecer la comisión de un hecho punible, tomando en cuenta que la investigación forense se apoya en el estudio de los fenómenos de su especialidad de manera objetiva, es decir, con la independencia de la convicción personal y al margen de intereses que pueden afectar la comprensión y explicación del evento causal, dentro de un estricto marco ético para garantizar la imparcialidad de los resultados de las pruebas. Buenas tardes.